estamos nuevamente para, no digo terminar con este tema que comenzamos sobre la pandemia, sino simplemente hacer una reflexión sobre esto. Esto es para mucho tiempo y muchos días, pero vamos a estar viendo entonces cuál es la situación mundial hoy y cómo está la iglesia, o qué debe hacer la iglesia. La situación mundial hoy, no hay un modelo de gobierno. Lo que se vive ahora es lo que se ha vivido los últimos 2000 años. Uno es cuando murió el viejo orden en los siglos 4 y 5, cuando murió el Imperio Romano. Ahí nace el feudalismo. Luego de los siglos 16 y 17, cuando muere el feudalismo y comenzó el capitalismo. Ahora estamos llegando al fin del modelo capitalista de expansión limitada, con recursos naturales limitados. Entonces, por primera vez estamos en una situación donde no sabemos, ni siquiera tenemos claro lo que va a sucederlo a partir de la quiebra. Ni siquiera sabemos cuál va a ser el sistema de gobierno que va a sustituir el actual, ni cuándo esto va a pasar. No estoy hablando de la Argentina, estoy hablando a nivel mundial. Y es muy preocupante esto, porque al morir un modelo se necesita un modelo económico para que el mundo pueda funcionar. Hemos vivido en 4 modelos económicos desde el siglo XIX: el modelo británico, el modelo de los rusos, el modelo alemán después de la guerra con Francia y americano, y después al final del siglo, el siglo XIX, el modelo japonés en 1904-1905. Estos 4 modelos económicos, llegando la Segunda Guerra Mundial, se dividen en dos modelos: el occidental y el socialista. El occidental es el capitalista por un lado y el socialista soviético por el otro. Estos dos modelos tienen una convivencia más o menos pacífica durante más de 40 años. Estos modelos coincidían en algunas cosas. Obviamente en Occidente fue mejor por el nivel de vida, por el consumismo, mejoró el nivel de vida, y en otros aspectos el bloque soviético fue mejor, sobre todo en lo que es educación. Uno no era mejor que el otro, eran distintos, pero bajo una misma meta. En 1891 estos dos modelos se juntaron en un modelo mundial. Nos hemos ido de 4 modelos en el siglo XIX a 2 en el año 44 y a 1 en 1891. Y este modelo es expansionista y duró hasta la crisis del año 2008, crisis económica mundial que tuvo origen en los Estados Unidos. En la misma crisis sistemática que estamos viviendo hoy, es la misma crisis financiera, crisis de vivienda habitacional. Es una quiebra sistemática planetaria. Hemos llegado al límite del crecimiento. Entonces, el coronavirus, para ir al tema, es la excusa necesaria para tapar la quiebra mundial. Es decir, hay en el mundo una deuda universal de 4 cuatrillones de dólares, es decir, 4 y 15 ceros. Esa es una deuda absolutamente impagable. Entonces, la única forma que se pueda desgravar o reducir esa deuda podría ser con una guerra termonuclear, que sería la fuerza mayor, ¿verdad? O una pandemia. ¿Qué se consigue con la guerra termonuclear? Desgrava o reduce deudas y responsabilidades en una fuerza mayor. Es decir, después de ocasionar esa guerra, te lavas las manos y empezás de nuevo. Una guerra termonuclear que mataría a mucha gente, solucionaría muchos problemas, pero quedaría el mundo muy mal parado, porque afectaría no solamente a nosotros, sino también a ellos, la élite que está trabajando para el nuevo orden mundial. Entonces, la otra opción es tener un tipo de virus, y en este caso, este coronavirus es justo el virus desencadenante.
Entonces ellos necesitan que esto se declare como pandemia, porque después de la pandemia te permite desgravar las deudas que no se podían desgravar con una guerra termonuclear. Entonces el coronavirus, visto de la óptica conceptual, una de las consecuencias de esta pandemia sería el poder por el nuevo modelo económico. Hoy tenemos un nuevo paradigma tecnológico que es transindustrial. ¿Qué significa eso? Bueno, significa robótica, la fabricación aditiva, por ejemplo, la formación 3D, que ya la estamos viendo. Hay jóvenes estudiantes que están haciendo manos, prótesis, ¿verdad? Se están utilizando en numerosas aplicaciones. Las prótesis, medicinas, joyas, medios de locomoción, incluso en el sector alimenticio. Una alternativa de gran valor para los fabricantes porque disminuyen de forma espectacular los costos, elaborando productos más accesibles, y por supuesto también se disminuye la mano de obra, que es lo que va a causar una crisis tremenda de falta de trabajo. Después está la inteligencia artificial. Esto es lo que se viene. Es la inteligencia llevada a cabo por maquinarias. La ciencia de la computación, una máquina inteligente, ideal, es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita funciones cognitivas, es decir, lo que los humanos asocian con mentes humanas, ¿verdad? Por ejemplo, percibir, razonar, aprender, resolver problemas. Después vendría el transhumanismo, que es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Después, el poshumanismo es un concepto básicamente originado en los campos de la ciencia ficción y la futurología, el arte contemporánea y la filosofía. El transhumanismo predice que se producirá la fusión entre la tecnología y la inteligencia humana, dando lugar a la era que se impondrá la inteligencia no biológica de los poshumanos, es decir, pasamos de la etapa industrial a la etapa postindustrial. Entonces, ingenieros, arquitectos van a desaparecer porque estamos entrando en un nuevo paradigma tecnológico. Si pensamos que en unos meses podemos volver a la normalidad, esto es prácticamente imposible, por no decir que jamás volveremos a un tiempo de antes, porque esto no es una crisis financiera de un sector, sino que es una crisis sistemática y se rompe todo a nivel planetario. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la situación mundial hoy? ¿O qué debe hacer la Iglesia? Para tener una idea de todo esto, de lo que se viene, que es lo que se está preparando para el nuevo orden mundial, vamos a ir muy cortito en Daniel 9. El contexto en el cual Daniel se desenvuelve es en la cultura persa, que es muy particular. Entre ese contexto de aquel imperio y el contexto que estamos empezando a vivir hoy, y digo empezando porque está tomando forma lo que el nuevo orden mundial está estableciendo, vamos a ver en la dimensión espiritual en la que Daniel está operando. Daniel está operando desde una plataforma llamada Persia, ¿sí? Un imperio contrario a todo lo que la palabra establecía, todo lo contrario, antagónico a Dios. Daniel, en medio de esa cultura, en medio de aquella dimensión espiritual, logra un rompimiento que no solo provoca la caída del imperio, sino que también provoca una transición en el tiempo. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando el ángel hablaba con Daniel, le dice que vino en respuesta a su oración y luchó contra el príncipe de Persia, y ahora dice, me toca pelear contra el príncipe de Grecia. El príncipe de Persia no solo es un príncipe sobre una región ocupada por un imperio,
sino que era el príncipe que regía sobre muchas partes del globo terráqueo, y todo el quehacer de las tinieblas estaba centrado en Persia, como un día lo estuvo en Egipto. En el capítulo 9, en el verso 2, en el año primero de su reinado, dice la palabra, yo, Daniel, miré atentamente los libros de el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. La clave de esta profecía nos está hablando de 70 años de desolación sobre Jerusalén. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Persia? Bueno, está ligado Jerusalén con Persia porque Daniel es usado para romper la desolación que hay sobre la ciudad de Jerusalén, que sería la plataforma para traer a Jesús. Recuerde que el príncipe de Persia estaba centrado en Persia, pero afectaba e influía sobre distintas partes de la tierra. Entonces, usando esta ubicación territorial y el dominio de su imperio para establecer una desolación sobre Jerusalén. ¿Qué es desolación? Desolación es un vacío, y el vacío plantea la desconexión de la fuente original. El vacío plantea desligar algo de una fuente que lo nutre, que le da vida, de una fuente que lo está alimentando. Pero también vacío es desligar algo de un propósito, anulando el diseño de aquello. Es decir, si no hay diseño, no hay propósito, o por lo menos no hay un propósito de acuerdo a un diseño. Entonces, la palabra bohu, que se traduce como vacío en hebreo, vacío es la ausencia del diseño, pero también es la ausencia de códigos de gobierno, es decir, la ausencia de la palabra, ausencia de palabra revelada. Cuánticamente, vacío es la ausencia de luz. Ahora bien, luz tiene que ver con la palabra, tiene que ver con energía, tiene que ver con poder. Entonces, tenemos al enemigo que al pervertir, al desordenar, al sacarte del trazo del camino, te inhabilita en cuanto al poder de la palabra. Porque es la palabra la que construye, es a través de la palabra que Dios crea, es a través de la palabra que Dios ejecuta. Dios habla para crear. Satanás entonces anula el diseño, no hay diseño. Vacío es anular total o parcialmente lo divino en algo o en alguien. Entonces, al crear el vacío es llenado por tinieblas. Por eso el trabajo del enemigo es crear el vacío para generar la desolación. Daniel 2, el verso 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando habla de la ciencia se aumentará, no está hablando de la tecnología, sino está hablando de la revelación de Dios. Escuche, hay muchas versiones, habría que buscar demasiadas, yo simplemente estoy haciendo una reflexión. Pero por ejemplo la Biblia K2 dice hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice mucha gente se moverá de un lado a otro tratando de buscar el verdadero conocimiento. Hay otra versión que dice habrá un aumento de conciencia profética. Entonces, dice, muchos correrán de aquí para allá. Está hablando de un tiempo de confusión, que es lo que se está viviendo en este tiempo. El versículo habla hasta los tiempos del fin. Tiempos del fin está relacionado con la venida del Mesías. Por lo tanto, cuando Jesús muere y resucita, inmediatamente nos situamos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y dice Apocalipsis 5, el verso 2 y 3, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mira lo que dice la palabra, ni aún mirarlo. Es decir, nadie podía abrir ese libro hasta que aparece Jesús. Entonces, cuando Dios le dice a Daniel, cierra y sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin, lo que implica es que Él rompería los sellos y habría una revelación de todo lo que está ahí, es decir, de todo lo que Juan vio y de todo lo que Daniel vio,
porque el libro de Apocalipsis no es el libro de la bestia, ni de los cuernos, ni de los dragones, no es el libro del anticristo. El Apocalipsis es el libro de Jesús y de su revelación, que incluye, por supuesto, desenmascarar la bestia, el sistema babilónico, el anticristo y todo lo demás. Pero si usted lee Apocalipsis 1, el verso 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, tenemos a Daniel en Persia y por otro lado la desolación en Jerusalén. Cierro con esto para no extenderme demasiado. En Jerusalén, en ese entonces estaba perdiendo su esencia, las tinieblas estaban cubriendo toda la ciudad y la desolación estaba desconectando y pretendía desconectar aquella ciudad que vería descender mucho más adelante al Mesías por primera vez. Va atando cabos. Lo vería nacer, lo vería morir, pero también vería su segunda y gloriosa venida, que a partir de ahí establecería la ciudad desde donde ejercería, estoy hablando de Jerusalén, desde donde ejercería gobierno sobre todas las cosas. Entonces Daniel comienza a orar, pero ¿de qué forma ora? No hablamos de una intercesión. Daniel, digamos, no desde un plano natural, Señor te ruego, Señor te pido, no, estamos hablando de un hombre que se movía y se desplazó en una dimensión eterna para afectar las circunstancias que estaban impidiendo, que estaban estorbando, para que los acontecimientos que podían entorpecer la llegada del Mesías no sucedieran. Esa es la oración. Y en ese ámbito, en esa dimensión, Daniel se movía. Y esto es lo que el mundo está viviendo hoy. Por eso necesitamos unirnos en oración y adoración, en espíritu y en verdad, para que el Todopoderoso haga todo lo que su soberanía tiene preparado para su pueblo hacer. Así que ya seguiremos con este tema que es tan importante porque se está viviendo hoy en día. Dios los bendiga.